Mientras me recuperaba en el hospital tras el parto, mi madre y mi hermana irrumpieron en mi habitación como una tormenta. Mi hermana exigió mi tarjeta de crédito para una fiesta de 75.000 euros que estaba planeando. Me negué y le dije, ya te he dado grandes cantidades de dinero 3 veces antes. Ella se puso furiosa, me agarró del pelo, tiró de mi cabeza hacia atrás y la golpeó con fuerza contra el marco de la cama del hospital. Grité de dolor. Las enfermeras empezaron a entrar corriendo, pero lo que mi madre, Lourdes, hizo a continuación superó cualquier imaginación. Sacó a mi bebé recién nacida de la cuna y la sostuvo sobre la ventana abierta, diciendo, «Danos la tarjeta o la suelto». Mi padre, Gerardo, que estaba allí, añadió, «Dals lo que quieren y ya está». Mi hermano Carlos bloqueaba el paso a la enfermera diciendo, «Esto es un asunto familiar». Mi hermana me retorcía el brazo gritando, «Dámela ahora». Yo gritaba pidiendo seguridad mientras mi madre balanceaba a mi bebé de pocas horas de vida, amenazando con soltarla. Lo que sucedió después cambió todo cuando la seguridad del hospital irrumpió. Las luces fluorescentes de la habitación de recuperación se sentían demasiado brillantes contra mis ojos agotados. Había dado a luz a mi hija Natalia hacía solo 4 horas, y cada músculo de mi cuerpo dolía con un cansancio profundo que nunca antes había experimentado. Mi marido, Javier, había salido a buscar un café a la cafetería, dejándome sola con nuestra recién nacida durmiendo en su cuna junto a mi cama. El momento de paz se hizo añicos cuando la puerta de mi habitación se abrió con fuerza suficiente para golpear contra la pared. Mi madre, Lourdes, entró primero con su bolso de diseñador colgando del codo. Detrás de ella venía mi hermana Verónica, hablando antes de haber entrado completamente en la habitación. Mi hermano Carlos la siguió, cerrando la puerta con un clic decisivo que hizo que se me encogiera el estómago de aprensión. Mi padre, Gerardo, cerraba la marcha, con una expresión ilegible mientras se colocaba cerca de la entrada. «Tenemos que hablar de dinero», anunció Verónica, sin molestarse en saludar ni en reconocer al bebé que dormía plácidamente a pocos metros. Sacó un papel doblado de su bolso y lo agitó en mi dirección. «Estoy planeando una fiesta de aniversario para Tomás y para mí. Llevamos 10 años casados y me merezco algo espectacular». Luché por incorporarme, haciendo una mueca de dolor que me atravesó el abdomen. «Verónica, acabo de tener un bebé. ¿Puede esperar esto?» «No, no puede esperar», se acercó a la cama, sus tacones repiqueteando contra el suelo de linóleo. «El lugar, la finca Vista Real, requiere un depósito para mañana, y necesito tu tarjeta de crédito. El total será de unos 75.000 euros». Se me cayó la mandíbula. ¿75.000? ¿Hablas en serio? Lourdes dio un paso adelante con esa voz empalagosa que usaba cuando quería algo. «Cariño, la familia ayuda a la familia. Tienes los medios y Verónica se merece esta celebración. 10 años de matrimonio es un hito. Te di 40.000 euros el año pasado para la reforma de tu cocina que nunca terminaste», dije, mirando directamente a mi madre. «Y Verónica, pagué el préstamo de tu coche el año anterior, que fueron 35.000. Antes de eso cubrí los gastos de tu boda, que superaron los 60.000. Os he dado enormes cantidades de dinero 3 veces antes». La cara de Verónica se puso roja. Esas eran situaciones diferentes. Este es mi aniversario y quiero que sea perfecto. Tomás espera algo increíble. Entonces deberíais haber ahorrado para ello, respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar de la furia que crecía en mi pecho. No voy a financiar otra de tus fiestas. La expresión de mi hermana se transformó en algo horrible. Se abalanzó hacia adelante antes de que pudiera reaccionar, sus dedos enredándose en mi pelo. El dolor fue inmediato y chocante mientras tiraba de mi cabeza hacia atrás. Apenas tuve tiempo de gritar antes de que golpeara mi cráneo contra el marco metálico de la cama. Estrellas explotaron en mi visión y un crujido repugnante resonó en la habitación. «Eres una bruja egoísta», chilló Verónica manteniendo su agarre en mi pelo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Grité, el sonido desgarrándose de mi garganta mientras la agonía irradiaba por mi cabeza. La puerta se abrió de golpe cuando 2 enfermeras entraron corriendo, sus rostros pasando de la preocupación profesional al horror al ver la escena. «Suéltela ahora mismo», ordenó la primera enfermera, moviéndose hacia la cama. Carlos se interpuso en su camino, su corpulencia bloqueando su aproximación.
Esto es un asunto familiar. Necesita retroceder y dejarnos manejarlo. La segunda enfermera alcanzó el botón de llamada cerca de mi cama, pero Lourdes se movió con una velocidad sorprendente para una mujer de su edad. Cruzó hasta la cuna donde dormía Natalia, con movimientos deliberados y calculados. Mi corazón se detuvo cuando levantó a mi recién nacida de las mantas. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Mi voz salió estrangulada por el terror. Lourdes llevó a mi hija hacia la ventana. Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, la abrió de golpe forzando el mecanismo de seguridad que normalmente limitaba la apertura a solo unos centímetros. La ventana se abrió de par en par. Estábamos en la cuarta planta del hospital clínico. Todo mi cuerpo se quedó helado mientras ella ajustaba su agarre sobre Natalia, colocándola más cerca de la abertura. «Danos la tarjeta de crédito», dijo mi madre con una voz inquietantemente tranquila. «Dánosla ahora mismo o la soltaré». El tiempo pareció ralentizarse. Mi bebé recién nacida, de apenas 4 horas de vida, colgaba en los brazos de mi madre cerca de una ventana abierta. Las enfermeras se quedaron congeladas, su formación nunca las había preparado para una abuela amenazando a su propia nieta. «¿Estás loca?», grité luchando contra el agarre de Verónica en mi pelo. «Es tu nieta». «Es una palanca de negociación», respondió Lourdes fríamente. «Te has vuelto demasiado egoísta, pensando que tu dinero te pertenece solo a ti. Somos tu familia. Todo lo que tienes debería compartirse con nosotros». Gerardo habló desde su posición junto a la puerta. «Solo dales lo que quieren. Haz esto fácil para todos. No vale la pena pelear». «No vale la pena pelear», no podía creer lo que estaba escuchando de mi propio padre. «Está amenazando con tirar a mi bebé». Verónica me retorció el brazo detrás de la espalda, enviando nuevas oleadas de dolor a través de mi cuerpo ya traumatizado. «Entrega la tarjeta ahora. Deja de ser tan difícil». Yo gritaba pidiendo seguridad, mi voz desesperada. Natalia comenzó a llorar, sus llantos de recién nacida perforando el caos. Carlos continuaba bloqueando a las enfermeras que pedían refuerzos frenéticamente por sus dispositivos de comunicación. «Tienes 3 segundos», dijo Lourdes, moviendo a Natalia aún más cerca de la ventana. La brisa de la tarde agitaba la manta del hospital del bebé. 3. 2. La puerta explotó hacia adentro cuando 3 guardias de seguridad irrumpieron en la habitación, seguidos por Javier, cuyo rostro se puso blanco al registrar la escena ante él. Se lanzó contra Carlos, pillando a mi hermano desprevenido y enviándolo a tropezar hacia atrás. Las enfermeras corrieron hacia adelante y una de ellas fue directa a por Lourdes. «Baje al bebé», bramó el jefe de seguridad, con la mano en su radio. «Bájela ahora». Lourdes apartó a Natalia de la ventana, pero siguió moviéndose, tratando de usar al bebé como escudo. Javier había derribado a Carlos al suelo, sus puños volando. Verónica me soltó y se giró para enfrentar al equipo de seguridad, su rostro contorsionado por la rabia. «No podéis tocarnos. Somos su familia», chilló. Una de las enfermeras, una mujer menuda con acero en los ojos, se maniobró entre Lourdes y la ventana. «Señora, deme al bebé inmediatamente. No hay ningún escenario en el que usted salga de aquí con ese bebé». El jefe de seguridad habló por su radio: «Necesitamos presencia policial en la planta de maternidad, 4ª planta. Tenemos una agresión en curso y un bebé en peligro». Esas palabras parecieron penetrar la determinación de Lourdes. Sus ojos se abrieron al registrar que se estaba llamando a la policía. La enfermera aprovechó su distracción momentánea y tomó cuidadosa pero firmemente a Natalia de sus brazos. Mi madre no se resistió mientras el bebé era transferido a un lugar seguro. Sollocé de alivio cuando la enfermera me trajo a Natalia, revisándola con manos expertas antes de colocarla en mis brazos. Mi hija lloraba pero estaba ilesa, su carita roja de angustia que igualaba mi propio estado emocional. Gerardo trató de irse, pero otro guardia de seguridad bloqueó su camino. «Nadie sale de esta habitación hasta que llegue la policía». «Esto es ridículo», fanfarroneó mi padre. «Somos sus padres». Usted se quedó ahí y le dijo a su hija que obedeciera mientras su esposa amenazaba con tirar a un bebé por una ventana, dijo el jefe de seguridad rotundamente. Usted no va a ninguna parte. Javier había soltado a Carlos, que se cuidaba una nariz sangrante.
Mi marido vino a mi lado de la cama, sus manos temblando mientras tocaba mi cara, examinando el lugar donde mi cabeza golpeó el marco de la cama. ¿Estás bien? Déjame ver. Su voz se quebró de emoción. Un médico entró corriendo, seguido por lo que parecía la mitad del personal del hospital. Se abalanzaron sobre mí, revisando mis pupilas, haciendo preguntas sobre dolor y mareos. Alguien trajo una bolsa de hielo para mi cabeza. Otra enfermera se llevó a Natalia para examinarla a fondo, a pesar de mi renuencia a dejarla ir, incluso por un momento. La Policía Nacional llegó en minutos. 2 agentes entraron en el caos, su presencia exigiendo atención inmediata. Todos empezaron a hablar a la vez, voces superponiéndose en una cacofonía de acusaciones y explicaciones. De uno en uno ordenó el agente mayor. Todos siéntense y cállense a menos que se les haga una pregunta directa. Nos separaron, tomando declaraciones individualmente. Relaté todo el incidente, mi voz temblando mientras describía ver a mi madre sostener a mi bebé cerca de la ventana. Javier corroboró todo lo que había presenciado al entrar. Las enfermeras proporcionaron relatos detallados de la agresión y la amenaza a Natalia. Verónica trató de cambiar la historia, alegando que yo había reaccionado exageradamente y que Lourdes nunca habría dejado caer al bebé. Era solo para dejar claro el punto. Nuestra familia siempre ha sido dramática. Ella sabía que mamá no lo haría de verdad. Su hermana tiene una lesión en la cabeza donde usted la golpeó contra el marco de la cama, señaló un agente secamente. Eso no es dramático. Eso es agresión y lesiones. Carlos afirmó que solo intentaba mantener la calma impidiendo que las enfermeras escalaran la situación. Gerardo mantuvo que simplemente intentaba disipar tensiones animándome a cooperar. Ninguna explicación impresionó a los agentes. La administración del hospital llegó, incluido el jefe de seguridad y un defensor del paciente. Estaban horrorizados por lo que había ocurrido en sus instalaciones. La defensora del paciente se sentó conmigo, explicándome mis derechos y el compromiso del hospital de presentar cargos en mi nombre por la agresión, independientemente de mi decisión personal. Tenemos tolerancia cero con la violencia contra los pacientes, dijo firmemente. Lo que les pasó a usted y a su bebé es inconcebible. La policía los ha detenido a los 4. Verónica gritaba sobre trato injusto mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. Lourdes permaneció inquietantemente silenciosa, su rostro inexpresivo mientras le leían sus derechos. Carlos protestó ruidosamente sobre brutalidad policial cuando aseguraron sus manos a la espalda. Gerardo intentó razonar con los agentes, insistiendo en que había habido un malentendido. Mientras se los llevaban, Verónica se giró para mirarme. «Te arrepentirás de esto. La familia se supone que perdona». «La familia no se supone que se agreda mutuamente ni amenace a bebés», le respondí, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Después de que se fueron, la habitación del hospital se sintió extrañamente tranquila a pesar del personal restante. Un consejero de trauma apareció ofreciendo servicios de apoyo. Un trabajador social vino a discutir la planificación de seguridad. El médico que trataba mi lesión en la cabeza recomendó una tomografía para descartar una conmoción cerebral, y fui transferida a radiología mientras Javier se quedaba con Natalia. El escáner mostró una conmoción cerebral leve pero sin fractura. Me dieron instrucciones estrictas sobre el control de los síntomas y la importancia del descanso, lo que parecía casi risible dado que tenía una recién nacida que cuidar. Querían extender mi estancia en el hospital para observación, tanto por la conmoción como para asegurar que mi estado emocional fuera estable. Los padres de Javier llegaron esa noche, habiendo conducido 3 horas después de que él los llamara. Su madre, Viviana, me miró y rompió a llorar antes de componerse y volverse ferozmente práctica. Su padre, Ramón, habló con la seguridad del hospital sobre una protección mejorada durante el resto de mi estancia. «Nadie entra en esta habitación sin permiso explícito tuyo o de Javier», dijo Ramón. «No me importa si dicen ser familia». Durante las siguientes 24 horas, la historia se desarrolló a través de informes policiales y consultas legales. Verónica fue acusada de agresión y lesiones. Lourdes enfrentó cargos de poner en peligro a un menor, imprudencia temeraria y agresión. Carlos fue acusado de obstrucción e interferencia con el personal hospitalario. Gerardo recibió cargos por ser cómplice y omisión del deber de socorro.
Un abogado de oficio me contactó, explicando el proceso legal por delante. Me ayudó a obtener una orden de alejamiento contra los 4, que el juez concedió inmediatamente dada la gravedad del incidente y la implicación de un recién nacido. La orden les prohibía acercarse a menos de 500 metros de mí, Javier, Natalia o nuestra casa. La hermana de mi madre, mi tía Fernanda, llamó 2 días después, habiendo oído sobre los arrestos a través de rumores familiares. Ella era el único miembro de mi familia extendida con quien había mantenido una relación decente, principalmente porque se había mudado a Galicia hacía años y solo se comunicaba con el resto de la familia esporádicamente. Siempre supe que Lourdes tenía problemas con los límites y el dinero, dijo Fernanda por teléfono, su voz cargada de tristeza. Pero esto va más allá de lo que imaginaba. ¿Estáis tú y el bebé verdaderamente bien? Físicamente estamos bien, le dije acomodando a Natalia en mis brazos. Emocionalmente es otra historia. No te culpo ni un poco. Lo que hizo fue monstruoso. Fernanda hizo una pausa. Quiero que sepas que estoy aquí si necesitas algo, y me refiero a cualquier cosa. Si necesitas a alguien para testificar sobre la dinámica familiar, lo haré. Su apoyo significó más de lo que podía expresar. Ayudó a contrarrestar los mensajes que había estado recibiendo de otros miembros de la familia, la mayoría de los cuales se ponían del lado de mi madre. Según ellos, yo estaba destrozando a la familia por dinero y exagerando las cosas. Mi tía Teresa envió un mensaje de texto particularmente venenoso acusándome de arruinar la vida de todos al involucrar a la policía. Podrías haberle dado el dinero a Verónica. Ahora mira lo que has hecho. Tu madre podría ir a la cárcel porque eres una egoísta. Bloqueé su número junto con varios otros. Javier manejó la mayoría de las llamadas entrantes, atendiendo quejas y acusaciones con una paciencia admirable antes de cambiar finalmente nuestros números de teléfono por completo. El fiscal asignado al caso, Guillermo Pastor, fue minucioso y profesional. Se reunió con nosotros en nuestra casa después de que me dieran el alta, revisando pruebas y discutiendo la estrategia de la fiscalía. Este es uno de los casos más claros que he manejado, dijo, revisando las fotos que el hospital había tomado de mis lesiones. Tenemos múltiples testigos, pruebas físicas y las propias declaraciones de los acusados trabajando en su contra. Su madre admitió haber sostenido al bebé cerca de la ventana. Su hermana admitió haberla golpeado. Sus defensas son esencialmente que no pensaron que fuera para tanto. ¿Qué tipo de sentencias estamos buscando?, preguntó Javier, su mano encontrando la mía. Dada la gravedad, particularmente los cargos de poner en peligro al menor, su madre podría enfrentar un tiempo significativo en prisión si es condenada. Los otros enfrentan consecuencias menores pero aún serias. Sin embargo, espero que los abogados defensores presionen para acuerdos de conformidad. La vista preliminar ocurrió 3 semanas después. Asistí con Javier y sus padres, dejando a Natalia con la hermana de Viviana. Entrar en esa sala del tribunal y ver a mi familia sentada en la mesa de la defensa se sintió surrealista. Todos parecían disminuidos de alguna manera, más pequeños de lo que recordaba. El abogado de Lourdes intentó argumentar que sus acciones fueron malinterpretadas, que nunca tuvo la intención de causar daño real. El fiscal presentó el testimonio de la enfermera, describiendo con detalle clínico lo cerca que mi madre había sostenido a Natalia de la ventana, cómo había sido posicionado el bebé, la altura de la caída al suelo. La jueza, una mujer severa llamada Patricia Torres, escuchó a ambas partes antes de hablar. Este tribunal se toma la seguridad de los niños con la máxima seriedad. La evidencia presentada sugiere un acto deliberado de intimidación utilizando a un bebé como palanca. La fianza se mantendrá como está establecida y todos los acusados continuarán manteniendo la distancia de la orden de alejamiento. Al salir del juzgado, vi a mi prima Alejandra esperando junto a la entrada. Se acercó con cautela, su expresión incierta. «Solo quiero que sepas que te creo», dijo en voz baja. Crecí viendo a la tía Lourdes manipular a la gente por dinero. Mi madre nunca tuvo las agallas para enfrentarse a ella. Lo que estás haciendo requiere coraje. Sus palabras, inesperadas y sinceras, me trajeron lágrimas a los ojos. Gracias. Eso significa mucho. El caso se prolongó durante meses. Las negociaciones de acuerdos comenzaron con los abogados defensores tratando de minimizar las consecuencias para sus clientes.
El fiscal me mantuvo informada de cada desarrollo, cada oferta y contraoferta. Durante este tiempo el acoso de los miembros de la familia extendida se intensificó. Mi tío Rogelio llamaba al menos 2 veces por semana, dejando mensajes de voz que se volvían progresivamente más furiosos. Me acusaba de destruir a la familia por orgullo y dinero, insistiendo en que lo que pasó en el hospital fue exagerado por un personal médico demasiado entusiasta. Lourdes nunca habría dejado caer a ese bebé de verdad, gritó en un mensaje. Conoces a tu madre mejor que eso. Todo esto es venganza porque siempre has tenido celos de la vida social de Verónica. Las acusaciones me aturdieron a pesar de su absurdo. Nunca había envidiado la constante planificación de fiestas y el escalafón social de Verónica. Si algo compadecía la forma en que medía su valía a través de eventos caros y la aprobación de otras personas. Pero las palabras de Rogelio reflejaban lo que gran parte de la familia creía, una narrativa que construyeron para evitar enfrentar la fea verdad. Mi prima Beatriz apareció en nuestra casa una tarde saltándose el timbre para golpear fuerte y persistentemente. Javier abrió mientras yo me quedaba arriba con Natalia, escuchando la conversación a través del monitor de bebé. Tiene que retirar los cargos, exigió Beatriz. ¿Tenéis alguna idea de lo que esto le está haciendo a la familia? La abuela Ruth tuvo un derrame por el estrés. El matrimonio de la tía Lourdes con Gerardo ya era inestable, y ahora esto lo ha destruido completamente. A los hijos de Verónica les hacen bullying en el colegio porque su madre está en las noticias por agredir a alguien. Esto está destrozando a todos. Vuestra familia se destrozó a sí misma cuando agredieron a mi mujer y amenazaron a mi hija recién nacida, respondió Javier, su voz peligrosamente calmada. Todo lo que ha pasado desde entonces han sido consecuencias de sus propias elecciones. La estás poniendo en nuestra contra, la voz de Beatriz se elevó chillona. Antes de casarse contigo, ella entendía la lealtad familiar. Ahora actúa como si fuéramos extraños. Antes de casarse conmigo, estaba siendo abusada financieramente y manipulada emocionalmente, contrarrestó Javier. Yo no la puse en contra de nadie. Vuestra familia hizo eso por sí misma cuando decidieron que el dinero era más importante que su seguridad o la vida de nuestra hija. Beatriz se fue después de amenazar con demandarnos por daños emocionales, una amenaza que no fue a ninguna parte ya que no tenía base legal. Pero la visita me sacudió. Estas personas genuinamente creían que eran las víctimas. Que mi negativa a ser agredida y extorsionada me convertía en la villana de esta historia. La presión financiera que siempre habían ejercido se hizo más clara en retrospectiva. Mi terapeuta me hizo crear una línea de tiempo de cada demanda monetaria significativa que mi familia había hecho a lo largo de los años. El patrón era asombroso. Desde que conseguí mi primer trabajo real a los 22 años, habían estado extrayendo dinero con una frecuencia y cantidades cada vez mayores. Empezó poco a poco con mi madre pidiendo 300 euros para arreglar su coche. Luego Verónica necesitó 500 para un bolso de diseñador que absolutamente tenía que tener. Gerardo pidió 2000 para cubrir deudas de juego que afirmó eran un error único. Las cantidades crecieron a medida que mi carrera avanzaba y mi salario aumentaba. Para cuando tenía 30 años, el año antes de conocer a Javier, había dado a mi familia más de 200.000 euros. Nunca lo había calculado antes, nunca había mirado el alcance total de sus demandas. El número me horrorizó. Ese dinero podría haber sido la entrada de una casa, una cartera de inversiones robusta o un colchón de seguridad financiera. En cambio, había desaparecido en los deseos interminables de mi familia, disfrazados de necesidades. Te entrenaron para equiparar el amor con el acceso financiero, observó la doctora Ríos durante una sesión. Cada vez que les dabas dinero, recibías aprobación temporal. Cada vez que dudabas o te negabas, retiraban el afecto y te hacían sentir culpable. Es un ciclo de abuso clásico. Entender la manipulación ayudó, pero no borró el dolor. Lloré por la familia que pensaba que tenía. La madre que creía que me amaba incondicionalmente. La hermana que había imaginado que era mi amiga. Esas personas nunca habían existido realmente. Habían sido roles que los miembros de mi familia interpretaban cuando convenía a sus propósitos. Mientras tanto, los padres de Javier demostraron cómo era el apoyo familiar genuino. Viviana venía 3 veces por semana para ayudar con Natalia, sin pedir nunca nada a cambio.
Ramón ayudó a Javier a instalar un sistema de seguridad en nuestra casa, pasando un fin de semana entero asegurándose de que nos sintiéramos seguros. Celebraron nuestros éxitos sin celos y nos apoyaron a través de las dificultades sin exigencias. Así es como se supone que funciona, dijo Viviana una tarde mientras doblaba la ropa de Natalia. Los padres ayudan a sus hijos, no al revés. Te trajimos a este mundo no para que pudieras financiar nuestro estilo de vida, sino para que pudiéramos guiarte en la construcción del tuyo. Sus palabras me hicieron llorar, lamentando todo lo que nunca había recibido de mis propios padres. Los medios se enteraron del caso a medida que se acercaba la fecha del juicio. Un medio de noticias local publicó una historia sobre la agresión en el hospital. Y aunque no usaron mi nombre debido a las leyes de privacidad de las víctimas, se incluyeron suficientes detalles para que la gente de nuestra comunidad comenzara a reconocer el caso. Recibí mensajes de conocidos expresando conmoción y apoyo, pero también de extraños que se sentían con derecho a compartir sus opiniones sobre el perdón familiar. Un correo electrónico particularmente desagradable provino de alguien que afirmaba ser terapeuta familiar. Los hijos deben respeto y apoyo a sus padres, especialmente en tiempos de crisis. Su madre claramente actuó por desesperación. Y su enjuiciamiento vengativo muestra una falta fundamental de compasión y madurez. Debería buscar la reconciliación a través de la terapia familiar, no destruir sus relaciones a través del sistema legal. Lo borré sin responder, pero las palabras me atormentaron. Parte de mí todavía cargaba con esa culpa arraigada, esa voz que insistía en que las buenas hijas no envían a sus madres a prisión. La terapia me ayudó a combatir esos pensamientos, pero persistían como humo, tóxicos incluso en pequeñas cantidades. El abogado de Verónica contactó primero proponiendo un trato donde ella se declararía culpable de agresión simple a cambio de clases de manejo de la ira y libertad condicional. Le dije al fiscal que quería que ella enfrentara consecuencias reales, no una palmada en la muñeca. Me arrancó mechones de pelo y me causó una conmoción cerebral horas después de que diera a luz, dije. Las clases de manejo de la ira no abordan ese nivel de violencia. El fiscal estuvo de acuerdo y rechazó el trato. El caso de Verónica fue a juicio primero, programado para 6 meses después del incidente. Tuve que testificar relatando el ataque en detalle ante un jurado. La defensa trató de retratarme como vengativa, como alguien que siempre había resentido la felicidad de mi hermana. El testimonio de Javier devastó esa narrativa. Describió la escena en la que había entrado, su voz quebrándose al relatar ver a nuestra recién nacida sostenida cerca de la ventana. Las enfermeras testificaron sobre la gravedad de mi lesión en la cabeza y su evaluación profesional del peligro en el que había estado Natalia. Carlos aceptó un acuerdo poco después de la condena de Verónica, declarándose culpable de obstrucción a cambio de 6 meses de cárcel y servicio comunitario. Gerardo hizo lo mismo, recibiendo una sentencia similar. El caso de Lourdes era el más serio, y su abogado luchó agresivamente. Contrataron peritos para testificar sobre su estado mental, alegando que había estado bajo estrés extremo y no había pensado con claridad. La fiscalía respondió con sus propios expertos que revisaron la evidencia y concluyeron que las acciones de Lourdes mostraban premeditación y manipulación calculada. Su juicio duró 2 semanas. Testifiqué de nuevo al igual que Javier y el personal del hospital. El fiscal mostró fotografías de la ventana demostrando la altura y el peligro. Trajeron a un experto en seguridad infantil que testificó sobre las lesiones potenciales que una caída desde esa altura causaría a un bebé. La defensa me pintó como una hija exitosa que había abandonado a su familia en apuros, como alguien que ostentaba riqueza mientras dejaba sufrir a sus seres queridos. Intentaron sugerir que la acción desesperada de Lourdes surgía de la angustia de una madre al ver a un hijo prosperar mientras otro luchaba. Durante la presentación de la defensa, llamaron a varios miembros de la familia para testificar sobre mi supuesta frialdad y egoísmo. Mi tía Teresa subió al estrado, secándose los ojos con un pañuelo mientras describía cómo cambié después de conocer a Javier, volviéndome materialista y distante de quienes me criaron. Solía ser una chica tan dulce, dijo Teresa, su voz temblando para dar efecto, siempre dispuesta a ayudar a la familia, pero una vez que empezó a ganar buen dinero, actuó como si fuera mejor que el resto de nosotros. Dejó de venir a las reuniones familiares a menos que fuera una fiesta importante. Ya nunca ofrecía ayuda a menos que alguien se lo pidiera específicamente. El contrainterrogatorio del fiscal demolió su testimonio. Señora Teresa,
¿No es cierto que la acusada dio a su familia más de 200.000 euros en los 8 años anteriores a este incidente? Teresa se movió incómoda. No sé las cantidades exactas, pero... ¿Es consciente de que proporcionó un apoyo financiero sustancial a múltiples miembros de la familia repetidamente? Bueno, sí, pero... Y usted misma recibió 15.000 euros de ella hace 3 años para lo que describió como reparaciones de emergencia en el hogar, ¿correcto? La cara de Teresa se puso roja. Eso fue diferente. Se lo devolví. Según los registros bancarios, ha devuelto exactamente 0 euros de ese préstamo. ¿Le gustaría revisar su declaración sobre devolverle el dinero? La sala del tribunal quedó en silencio mientras Teresa balbuceaba una excusa. El fiscal continuó desmantelando sistemáticamente el retrato de la defensa de mí como una hija egoísta que había abandonado a su familia. Mi tío Rogelio testificó a continuación, afirmando que yo siempre había tenido celos de la felicidad de Verónica y que los cargos de agresión eran una retribución por agravios de la infancia. El fiscal presentó mensajes de texto que Rogelio me había enviado a lo largo de los años, docenas de ellos solicitando dinero para varios esquemas y emergencias. En varios mensajes, amenazaba explícitamente con poner a otros miembros de la familia en mi contra si no cumplía con sus solicitudes. ¿Suena esto como alguien motivado por celos infantiles?, preguntó el fiscal. ¿O alguien tratando de protegerse de la explotación financiera? La defensa intentó introducir pruebas sobre mis ingresos y activos, sugiriendo que mi riqueza me obligaba a apoyar a los miembros de la familia. La jueza Torres cortó eso inmediatamente. El estatus financiero de la acusada es irrelevante para determinar si se cometió un delito de puesta en peligro de un menor, declaró la jueza con firmeza. Este tribunal no admitirá argumentos de que la riqueza crea una obligación de someterse a la extorsión. La fiscalía trajo a un contable forense para analizar mis registros financieros. Testificó sobre el patrón de transferencias a miembros de la familia, las cantidades crecientes y la falta de cualquier reembolso a pesar de que muchas transferencias se caracterizaron como préstamos. En mi opinión profesional, declaró el contable, esto representa un patrón claro de explotación financiera. Las demandas aumentaron en frecuencia y cantidad con el tiempo, consistentes con un abuso creciente en lugar de una asistencia temporal genuina. Durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó sugerir que yo había dado el dinero libremente por amor y deber familiar. El contable respondió con datos mostrando cómo las solicitudes a menudo venían con manipulación emocional y amenazas de exclusión familiar si no cumplía. Una psicóloga forense testificó sobre el control coercitivo y el abuso financiero dentro de las familias. Explicó cómo los abusadores preparan a sus víctimas desde la infancia para aceptar la explotación como normal, cómo usan la culpa y la obligación como armas, y cómo escalan cuando las víctimas comienzan a establecer límites. La agresión en el hospital representa un patrón de escalada típico, explicó la psicóloga. Cuando la víctima finalmente rechazó una demanda, los abusadores respondieron con violencia y amenazas, intentando recuperar el control a través de la intimidación. La participación del bebé refleja hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener su acceso a los recursos de la víctima. Este testimonio afectó visiblemente al jurado. Varios miembros tomaron notas extensas, sus expresiones volviéndose más severas a medida que la psicóloga detallaba las tácticas de manipulación que mi familia había empleado. La defensa llamó a una testigo de carácter que conocía a Lourdes desde hacía 30 años, una mujer llamada Judith que dirigía el grupo auxiliar de la iglesia con mi madre. Pintó a Lourdes como una madre devota que había sacrificado todo por sus hijos, un pilar de la comunidad que dedicó innumerables horas a causas benéficas. Ella nunca dañaría a un bebé, insistió Judith. Nunca. Ama a sus nietos más que a nada. Lo que pasó ese día debe haber sido un terrible malentendido. El contrainterrogatorio del fiscal fue breve pero eficaz. Señora Judith, ¿estaba usted presente en la habitación del hospital el día en cuestión? No, pero conozco el carácter de Lourdes. Entonces, ¿no presenció cómo sostenía al bebé cerca de una ventana en un cuarto piso? No, pero... ¿Y no es consciente de que amenazó explícitamente con dejar caer al bebé a menos que se cumplieran sus demandas? Estoy segura de que no lo dijo literalmente. ¿Cómo puede estar segura de eventos que no presenció? Judith no tuvo respuesta.
El fiscal introdujo entonces pruebas de que Lourdes había sido destituida de un puesto de voluntariado en la iglesia 2 años antes debido a irregularidades financieras, alegaciones de tomar dinero del fondo de caridad para uso personal. El testimonio de Judith perdió toda credibilidad. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal destruyó esa narrativa. Señora, ¿no es cierto que la hija de la acusada había dado a su familia más de 100.000 euros en los 3 años anteriores? Sí, respondí claramente. ¿Y no es cierto que el día en cuestión, sus familiares no estaban pidiendo ayuda con necesidades como comida o vivienda, sino más bien 75.000 euros para una fiesta de aniversario? Eso es correcto. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de encontrar a Verónica culpable de agresión agravada. La jueza la sentenció a 18 meses de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. Ella sollozó mientras se leía la sentencia, mirando hacia la galería donde su marido Tomás estaba sentado con sus 2 hijos. El jurado encontró a Lourdes culpable de todos los cargos. La expresión de la jueza Torres fue severa mientras dictaba la sentencia: 4 años de prisión por poner en peligro a un menor, más tiempo adicional por los cargos de agresión e imprudencia temeraria para ser cumplidos consecutivamente. En total, mi madre recibió una sentencia de 7 años de prisión. La sala del tribunal estalló en caos. Los miembros de la familia que habían asistido para apoyar a Lourdes comenzaron a gritar. Uno de mis tíos tuvo que ser escoltado fuera por los alguaciles después de lanzarse hacia la mesa de la fiscalía. Javier me acercó a él mientras la seguridad despejaba la sala. En las secuelas, la división en mi familia se volvió permanente. La mayoría de mis parientes extendidos se pusieron del lado de Lourdes y los demás, viéndome como la villana que había enviado a su propia madre a prisión. Organizaron recaudaciones de fondos para honorarios legales y dinero para el economato, publicando en redes sociales sobre la injusticia de las condenas. Pero otros contactaron en privado compartiendo sus propias historias de abuso financiero y manipulación dentro de la familia. Alejandra me contó sobre la vez que Lourdes había falsificado la firma de su abuela para acceder a un fondo fiduciario. Fernanda reveló que se había mudado a Galicia específicamente para escapar de las constantes demandas de dinero. Tu madre ha estado haciendo esto durante décadas, explicó Fernanda durante una de nuestras llamadas telefónicas. Os crió a ti y a Verónica para creer que la riqueza familiar debía ser comunal, pero solo cuando la beneficiaba a ella. En el momento en que pusiste un límite, te convertiste en el enemigo. Empecé terapia para procesar el trauma, tanto de la agresión como de aceptar la verdad sobre mi familia. Mi terapeuta me ayudó a entender las dinámicas del abuso financiero y las tácticas de manipulación a las que había estado sometida durante años. Tu madre te entrenó desde la infancia para creer que rechazar sus demandas te convertía en una mala hija, explicó la doctora Ríos durante una sesión. Lo que pasó en esa habitación de hospital fue la culminación de toda una vida de condicionamiento. Ella creía genuinamente que tenía derecho a tu dinero, tu cumplimiento y tu sumisión. Entender los patrones no borró el dolor, pero me ayudó a avanzar. Javier y yo nos centramos en construir nuestra propia familia, en crear un ambiente hogareño libre de manipulación y coerción financiera. Natalia creció convirtiéndose en una bebé feliz y saludable, felizmente ignorante del drama que había rodeado su nacimiento. Viviana y Ramón se convirtieron en los abuelos que Natalia merecía, colmándola de amor y atención sin ataduras. Nunca nos pidieron dinero, nunca exigieron acceso a nuestras finanzas, nunca usaron su relación con su nieta como palanca. Así es como se supone que debe ser la familia, dijo Javier una noche, viendo a su madre mecer a Natalia para dormirla. Gente que te ama sin condiciones. Las demandas financieras no se detuvieron con las condenas. Comenzaron a llegar cartas desde la prisión. Primero de Lourdes, luego de Verónica después de que fuera transferida para cumplir su sentencia. Pedían dinero o artículos del economato para apelaciones legales, fondos para hacer sus vidas tras las rejas más cómodas. Cada carta contenía el mismo mensaje subyacente: una buena hija ayudaría. Una hermana amorosa las apoyaría a pesar de lo sucedido. Devolví cada carta sin abrir. Finalmente dejaron de llegar. 2 años después del incidente, Verónica salió de prisión, habiendo cumplido su sentencia completa de 18 meses. Su libertad condicional requería que mantuviera la distancia de la orden de alejamiento. Tomás se divorció de Verónica mientras ella estaba encarcelada, citando la agresión y el impacto que sus acciones tuvieron en sus hijos.
Me envió un breve correo electrónico disculpándose por cualquier papel que hubiera jugado en permitir su comportamiento y expresando esperanza de que Natalia estuviera prosperando. Gerardo fue liberado después de cumplir 4 meses de su sentencia de 6 meses por buen comportamiento. Intentó contactarme a través de las redes sociales, publicando mensajes públicos sobre el perdón y la reconciliación familiar. Lo bloqueé en todas las plataformas. Carlos cumplió su sentencia completa y se mudó a otra comunidad autónoma tras su liberación. Según Fernanda, le dijo a la gente que quería un nuevo comienzo lejos del drama familiar, aunque todavía mantenía contacto con Lourdes y Verónica. Habían pasado casi 3 años desde aquel terrible día en el hospital. Natalia se convirtió en una niña habladora y curiosa que amaba los libros y los dinosaurios. Javier recibió un ascenso en el trabajo. Compramos una casa más grande en un barrio con excelentes colegios. La vida avanzaba moldeada por, pero ya no definida por, ese terrible día en el hospital. Entonces Verónica salió de prisión. Había cumplido su sentencia completa de 18 meses y su libertad condicional le exigía mantener la distancia de la orden de alejamiento. Intentó contactarme a través de conocidos mutuos, enviando mensajes a través de personas que no conocían la historia completa. Los mensajes seguían un patrón familiar, disculpas iniciales seguidas de justificaciones por su comportamiento, concluyendo con solicitudes de dinero ahora que estaba tratando de reconstruir su vida. Los ignoré todos. A Lourdes todavía le quedaban años de sentencia. Según Fernanda, que mantenía un contacto mínimo con ella, mi madre seguía convencida de que no había hecho nada malo. Me culpaba a mí por reaccionar exageradamente, culpaba al personal del hospital por llamar a la policía, culpaba al sistema legal por ser demasiado duro con las madres. De hecho, está orgullosa de sí misma, me dijo Fernanda, con el disgusto evidente en su voz. Le dice a otras reclusas que hizo lo que tenía que hacer para que su hija desagradecida entendiera las obligaciones familiares. Esa revelación, perturbadora como era, confirmó mi decisión de mantener una separación completa. Mi madre nunca reconocería la gravedad de lo que había hecho. Nunca se disculparía genuinamente ni cambiaría su comportamiento. Se veía a sí misma como una víctima de mi egoísmo, no como alguien que había cometido delitos graves. En el 4º cumpleaños de Natalia, organizamos una fiesta en nuestro jardín trasero. La familia de Javier asistió junto con amigos que habíamos hecho en nuestro vecindario y en el preescolar de Natalia. Viendo a nuestra hija soplar sus velas, rodeada de personas que la amaban sin agenda ni manipulación, sentí una profunda gratitud por el camino que había tomado mi vida. El trauma de esa habitación de hospital me había obligado a enfrentar verdades incómodas sobre mi familia. Había destrozado ilusiones que había mantenido durante años sobre el amor incondicional y la lealtad familiar. Pero en el espacio dejado por esas ilusiones rotas, había construido algo más saludable y auténtico. A veces me preguntaba sobre escenarios alternativos. ¿Qué pasaría si les hubiera dado la tarjeta de crédito ese día? ¿Qué pasaría si hubiera continuado permitiendo su comportamiento, sacrificando mi propia seguridad financiera y bienestar emocional para mantener la paz familiar? La respuesta era clara. Las demandas nunca se habrían detenido. La manipulación habría continuado, probablemente escalando hasta que ocurriera algo aún peor. Mi decisión de presentar cargos, de testificar, de verlos condenados y sentenciados había sido lo más difícil que había hecho en mi vida. Pero también había sido necesario. Había establecido límites que deberían haber existido desde el principio. Había protegido no solo a mí y a Natalia, sino potencialmente a futuras víctimas de su comportamiento manipulador. Javier me encontró de pie en la cocina después de la fiesta, lavando platos mientras Natalia dormía la siesta arriba. Me rodeó con sus brazos por detrás, descansando su barbilla en mi hombro. ¿En qué estás pensando?, preguntó suavemente. En lo diferente que podría haber sido la vida, admití. Lo cerca que estuvimos de perder a Natalia ese día. Pero no la perdimos. Está arriba durmiendo la subida de azúcar de su tarta de cumpleaños. Me giró para mirarle. Protegiste a nuestra hija. Pusiste límites. Hiciste lo que había que hacer. Lo sé. Es solo que a veces es difícil saber que la mayoría de la gente que escucha la historia piensa que debería haberlos perdonado ya. Esa gente no vio a su madre colgar a su bebé recién nacida por una ventana de un 4º piso, dijo Javier con firmeza. No tienen derecho a opinar.
Tenía razón, por supuesto. Las personas que criticaban mis decisiones no habían vivido el miedo, la violación, la traición. No habían experimentado el horror único de ver a un padre amenazar la vida de su hijo por dinero. Sus juicios, por muy ruidosamente expresados que fueran, en última instancia no significaban nada. Natalia llamó desde arriba, despierta de su siesta. Fui a buscarla, recogiéndola en mis brazos mientras se frotaba el sueño de los ojos. ¿Te divertiste en tu fiesta, cariño?, pregunté. Muy divertido. ¿Podemos hacer otra fiesta mañana? Me reí, besando su frente. Las fiestas de cumpleaños son una vez al año, ¿recuerdas? Pero podemos jugar con todos tus juguetes nuevos mañana. Mirando la cara sonriente de mi hija, supe con absoluta certeza que había tomado las decisiones correctas. Cada decisión difícil, cada confrontación dolorosa, cada momento de duda había llevado a esto. Una niña feliz y segura que crecería entendiendo que el amor no debería venir con condiciones o amenazas. Las cicatrices de ese día en el hospital permanecieron, tanto físicas como emocionales. Pero sirvieron como recordatorios de mi fuerza, de mi capacidad para proteger lo que más importaba, de mi voluntad de mantenerme firme, incluso cuando hacerlo me costó la familia que había conocido toda mi vida. En algún lugar, Lourdes estaba sentada en una celda de prisión, tal vez todavía convencida de que había sido agraviada. Verónica probablemente estaba planeando su próximo movimiento, su próximo intento de extraer dinero o favores. Carlos y Gerardo habían desaparecido en sus propias vidas, probablemente contando versiones saneadas de los eventos que los pintaban como víctimas incomprendidas. Que lo hagan. Yo tenía todo lo que necesitaba justo aquí. Una hija que nunca dudaría de mi amor. Un marido que estuvo a mi lado en los peores momentos. Y el conocimiento de que elegí su seguridad sobre su manipulación. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero, cualquier conexión familiar, cualquier falsa paz construida sobre mi silencio y conformidad. El personal del hospital nos había salvado ese día cuando irrumpieron en la habitación, cuando tomaron a Natalia de los brazos de Lourdes, cuando llamaron a la policía a pesar de las protestas de mi familia. Pero la verdadera salvación había llegado en los días y meses que siguieron. Cuando elegí perseguir la justicia en lugar del perdón, la responsabilidad en lugar de la reconciliación. Algunos puentes deben quemarse. Algunas familias están destinadas a dejarse atrás y algunas madres descubren su mayor fuerza no en mantener relaciones tóxicas, sino en el coraje de cortarlas por completo.